Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bien, me da muchísimo gusto verlos aquí, me da gusto que hayan tomado la decisión de venirse a congregar. Yo estoy seguro que Dios te va a dar una palabra muy importante. Como todas las palabras que Dios nos ha dado son importantes, esta palabra también lo es. Y es una palabra, como todas las palabras que Dios nos da, que no es nada más para escucharla una vez, a lo mejor decir, sí, ya sé qué es lo que dice Dios, sí, es lo que me conviene es hacer lo que dice Dios, y después salir de aquí y seguir viviendo igual. No, es una palabra que necesitamos aplicar continuamente, que necesitamos perseverar para que produzca el resultado que Dios quiere y que nosotros queremos también. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer una oración. Voy a pedir que me acompañes así en tu lugar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias. En tu palabra, de escuchar lo que tú tienes que decirnos. Gracias a Dios que no venimos a escuchar lo que al que está aquí enfrente se le ocurra decir, sino lo que tú quieres decirnos. Eso es lo importante, eso es lo que le da valor a esta palabra, Señor, que proviene de ti y que es para cada uno de nosotros. Y que si abrimos nuestro corazón y permitimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde, nos redarguya, entonces habremos de salir de este lugar con una enseñanza valiosa y poderosa para nuestras vidas, que si la ponemos en práctica hemos de ver grandes cosas, Señor, las grandes cosas que tú anhelas hacer en la vida de cada uno de nosotros y en esta congregación, Señor, y en tu iglesia, porque no nada más es para nosotros, esta palabra es para tu iglesia, pero hoy no la estás dando a nosotros, hoy nos estás recordando esta palabra a nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibir el Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos comprenderla, para que podamos recordarla y para que podamos aplicarla. En nombre de Cristo te lo pedimos, mi Dios. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de pronto han sentido que en alguna o varias áreas de su vida se sienten estancados y que no saben cómo salir de esa situación? A ver, alza tu mano. Muy bien, pues la gran mayoría. Yo creo que todos, pero igual algunos de pronto pues no se acuerdan, porque también de pronto nos olvidamos. Muy bien, el título de la palabra de Dios, del mensaje de Dios para nuestras vidas en este día es este: no te estanques, sigue creciendo. Te voy a leer la definición de estancarse. ¿Qué significa estancarse? Suspender, detener el curso de un asunto, paralizar, obstruir, atascar, inmovilizar. Queda claro, ¿no? Cuando de pronto, a lo mejor es en nuestro trabajo que nos sentimos así, que no avanzamos, atascados, que no sabemos qué hacer, o en la relación familiar, en el matrimonio, o en la relación con los hijos, que ha habido un distanciamiento o una falta de comunicación y que decimos es que no sé cómo avanzar en eso. Pero también nos puede pasar en nuestra relación con Dios, de que pues sí vengo, sí escucho, sí canto, pero como que mi vida sigue igual. Por el otro lado, la definición de crecer es esta. Crecer es ir en aumento, progresar, tomar mayor autoridad, importancia o atrevimiento. Son situaciones muy diferentes una de otra, ¿verdad? El estancamiento al crecimiento. Son muy diferentes y no se parecen en absolutamente nada. ¿Y sabes qué? La peor condición en la que podemos estar
es la de estar estancados, pero creer que estamos bien. Esa es la peor situación en la que podemos estar. Y mira lo que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, le dijo a la iglesia de los Corintios. 1 Corintios 3, del 1 al 3, te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mira cómo dice: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente. Es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido. Y lo peor viene después, dice, y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Qué tremendo, ¿no? Pablo les dijo, estuve con ustedes, y a lo mejor ellos dijeron, ay, no, pues estamos bien, la palabra que Dios nos dio a través de Pablo estuvo buena. Y oh sorpresa cuando les manda esta carta y les dice, lo que les dije cuando estuve con ustedes no era alimento sólido, era leche, eran cosas básicas. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente, siguen siendo como niños, refiriéndose a la inmadurez que tienen los niños, refiriéndose a la falta de responsabilidad de cómo actúa un niño, refiriéndose a que un niño no se puede valer por sí mismo. Uno tiene que estar atrás de él, cuidándolo. Dijo, no eran capaces cuando estuve, y ahora todavía no son capaces, ha pasado el tiempo. Y lo que escucho de ustedes es que se siguen peleando, que siguen discutiendo, que hay divisiones, que hay chismes. Todo eso es señal de que todavía no han crecido espiritualmente. Esa es la peor condición en la que podemos estar. Creer que estamos bien cuando estamos bien pero bien estancados. Evidentemente, la iglesia de los Corintios estaba estancada, ¿sí o no? No estaba creciendo, estaba estancada. Muy bien, ¿en qué áreas necesitamos crecer? Quizá alguno de nosotros tenga muy claro y muy presente alguna área de su vida en la que quiere crecer, en la que se da cuenta que necesita crecer. Pero la pregunta es, ¿en qué áreas necesitamos crecer? Yo te voy a decir, necesitamos crecer físicamente. Necesitamos crecer emocionalmente. Necesitamos crecer en nuestras relaciones con los demás. Necesitamos crecer en nuestros conocimientos y destrezas. Necesitamos crecer laboralmente y, por supuesto, necesitamos crecer espiritualmente. ¿Qué pasaría si, hablando del crecimiento físico, solamente nos creciera una pierna y la otra no? ¿Qué pasaría? ¿Podríamos caminar con normalidad? No. ¿Podríamos correr? No. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está creciendo integralmente. Y lo mismo pasaría si nos crece más un brazo que otro. Habría cosas que no podríamos hacer con normalidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Exactamente sucede lo mismo cuando crecemos cuando crecemos físicamente, pero no crecemos emocionalmente. ¿Has
visto a niños hacer berrinches, ¿sí o no? ¿Te digo algo? Hay adultos que siguen haciendo berrinche, igualito que un niño. Igualito que un niño. Se enojan, no le dan la razón y hacen rabieta. Una vez me pasó, estaba con un cliente. El subdirector de un banco para el que trabajábamos en ese proyecto se enojó tanto porque nosotros como proveedores no hicimos algo que no nos correspondía hacer a nosotros, era algo que les correspondía hacer a ellos. Se enojó tanto, gritó, pataleó, azotó y se salió de su oficina y nos dejó ahí a nosotros como sus proveedores y a su gente con la que él trabajaba. Y nos quedamos viéndonos y ¿qué hacemos? Pues nos vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque este hombre creció físicamente, creció profesionalmente, era subdirector, pero no creció emocionalmente. ¿Qué pasa cuando alguien crece profesionalmente, pero no crece en sus relaciones? Pues será muy exitoso en el trabajo, pero nadie querrá estar con él. ¿Sí están de acuerdo? ¿O qué pasa cuando crecemos en conocimiento y que de pronto llegamos a adquirir un gran conocimiento y la gente puede reconocer ese conocimiento, pero no crecemos espiritualmente? ¿Servirá de algo todo ese conocimiento para la eternidad? No, ¿verdad? No. Yo escuchaba de joven a una mujer que era una intelectual, lo que llaman una intelectual, alguien que sabe mucho, que ha leído mucho, que conoce mucho, que entiende muchas cosas, humanamente hablando. Pero ella reconocía que tenía muchísimo conocimiento, pero no creía en Dios. Y decía, la mejor moral, eso es lo que decía esta mujer, es la moral cristiana, pero yo no puedo creer en el Dios de la Biblia. Su conocimiento le impedía creer que el Dios de la Biblia fuera real. Esa mujer ya murió. ¿Dónde crees que está ahora? En el infierno. En el infierno. Apartada de Dios. Eternamente. Necesitamos crecer de forma integral en todas las áreas de nuestra vida. Mira lo que dice la palabra de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 52. En la versión Reina Valera contemporánea dice así: y Cristo siguió creciendo. ¿En qué? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Cristo siguió creciendo. ¿Tú crees que cuando Cristo era pequeño, Él sabía cómo construir una mesa o una silla? No, ¿verdad? Pero conforme fue aprendiendo, como su padre adoptivo José era carpintero, Cristo creció también en sus conocimientos y habilidades en la carpintería, ¿sí o no? ¿Cómo habrán sido esas sillas, esas mesas, esas puertas que hacía Cristo? Excelentes. ¿Por qué? Porque Cristo siguió creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Así necesitamos crecer integralmente en todas las áreas de nuestra vida. Punto número 3. ¿Hasta cuándo necesitamos seguir creciendo? Físicamente, uno crece aproximadamente ¿a los cuántos años?
hasta los 18, 21. 18, todavía hasta los 21 seguimos creciendo, ¿sí? Físicamente. No seguimos creciendo. Igual que de pronto hay algunos que tienen algún trastorno y siguen creciendo y crecen desproporcionadamente. Pero en las demás áreas, y de pronto llegamos a pensar que las demás áreas es de la misma manera como en el crecimiento físico, que llega un momento en que ya crecimos lo que teníamos que crecer y que ya nos vamos a quedar así. Y hablando de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, de pronto llegamos a pensar que porque Dios ya ha hecho cambios en nuestra vida, ¿en la vida de quién Dios ha hecho cambios en su vida? A ver, en mi vida sí ha hecho cambios. Muy bien. En la de todos. Muy bien. Pero llegamos a pensar que porque Dios ya ha hecho cambios en nuestras vidas y porque estamos sirviendo, entonces ya no necesitamos seguir creciendo. Pensamos que bueno, ya lo que Dios quería cambiar en mi vida ya lo cambió, Dios hizo muchos cambios. Pues sí, hay algunas cosas que yo sé que quizá Dios quiera cambiar, pero ya hizo muchos cambios. Y ahora lo estoy sirviendo. Y pensamos que ya no necesitamos seguir creciendo. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 4, del versículo 13 al 15 en la versión Biblia Libre. Dice, aquí está hablando otra vez Pablo, dice, así creceremos hasta llegar a ser uno en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. Pregunta, voy a interrumpir, ahorita seguimos leyendo. Aquí dice que debemos de seguir creciendo ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la plena madurez en Cristo. Si todavía no hemos llegado a la plena madurez en Cristo, significa que necesitamos ¿qué? Fuerte. Seguir creciendo. No importa que Dios haya hecho muchas cosas en nuestras vidas. Si no hemos llegado hasta la plenitud de la madurez en Cristo, entonces necesitamos seguir creciendo. Versículo 14, sigo leyendo. Ya no deberíamos ser más como niños, sacudidos por cualquier viento de doctrina, confundidos por los engaños humanos y conducidos al error por personas astutas que hacen planes engañosos. Pregunta, ¿es fácil engañar a un niño, sí o no? Sí. Tan fácil como que ayer que se estaba celebrando el Día de Reyes. Yo me acuerdo cuando era chamaco que pues nos salíamos a jugar, ¿no? Pues toda la banda ahí donde los que conocen dónde vive la pastora, pues mi mamá. Sí sabían que es mi mamá, ¿verdad? Okay. Muy bien, entonces ahí vivíamos y salíamos toda la banda de chamacos, había muchos niños. Y de pronto, un Día de Reyes, hace muchos años, sale uno de nuestros amigos, ya estábamos en la secundaria, bien emocionado, con una bicicleta. Oigan, ¿y a ustedes qué les trajeron los reyes? Todos nos quedamos sorprendidos. ¿Todavía creen los reyes? No sabíamos qué decir, no sabíamos si sacarlo de su ilusión, de su mentira. Pero pobrecito, nos reímos como no tienen idea. Ya tenía 14 años el chamaco y seguía creyendo en los reyes. Dice, vuelvo a leer el versículo 14, ya no debiéramos ser más como niños, sacudidos por cualquier viento de doctrina, confundidos por los engaños humanos y conducidos al error por personas astutas que hacen planes engañosos, sino que hablando la verdad, en amor debemos crecer en todas las cosas en Cristo, que es nuestra cabeza.
¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. El mensaje de Dios para nosotros es: no te estanques, sigue creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegues a ser como Cristo. Cuando llegues a ser como Cristo, ahí sí ya no hay más. Ahí ya dejaremos de crecer. Pero cuando lleguemos a ser como Cristo. Ahora, hay dos advertencias que te tengo que dar. La primera es esta: crecer duele. ¿Quién está de acuerdo con eso? Levante su mano. Muy bien. Crecer duele. Aún, fíjate bien, aún al crecer físicamente, ¿no te acuerdas que te dolían los huesos? ¿Te dolían los huesos? Perdíamos la precisión de las dimensiones de nuestro cuerpo, se nos caían las cosas, nos golpeábamos, nos tropezábamos, nos sentíamos torpes e inútiles, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda de esa época? Yo sí me acuerdo. ¿Quién más se acuerda? Pero levante la mano sin pena. Ok, muy bien. Aún físicamente duele. ¿Y cuándo nos dejó de doler? Pues hasta que aprendimos a controlar nuestro cuerpo, hasta que terminamos de crecer. ¿Por qué? Porque cuando crecíamos, pues no crecíamos parejitos. No calculábamos. Cuando nuestro crecimiento se homologaba, otra vez ya como que ya sé por dónde camino, ya sé cómo hacer las cosas. En fin, sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Segunda advertencia: no crecer, así como crecer duele, no crecer duele más. Duele más no crecer. Lamentablemente, por ejemplo, hay personas que inclusive físicamente no crecieron. ¿Les dolerá el no haber crecido? Burlas, limitaciones físicas, problema para relacionarse, ¿sí o no? Y estamos hablando nada más de la cuestión física. Y en todas las demás áreas, igual. No crecer duele más. ¿Cuántos han comido algo que les ha hecho daño? Muy bien. ¿Y cuál es la reacción de tu cuerpo cuando comes algo que te hace daño? Volver el estómago, ¿sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que sacar eso lo más pronto posible. Mira lo que dice Proverbios 26:11. En la Reina Valera actualizada dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su insensatez. ¿Está clara la imagen, sí o no? Si hemos visto a los perros que vomitan y luego van a lamer otra vez lo que vomitaron, o sea, lo que les hizo daño, se lo vuelven a meter. Dios dice: así es el necio que hace algo que está mal, le hace daño y después lo vuelve a repetir. ¿Duele más o no duele más? Pues sí, porque ya lo hice una vez, me dolió, y lo repito y me vuelve a doler, y lo vuelvo a repetir y me vuelve a doler, y me vuelve a doler. Crecer duele, pero no crecer duele más. No te deja de doler nunca. Si una persona insiste en no crecer en su vida, mira lo que dice la Escritura que le va a pasar. Proverbios 19:3, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma. El que actúa
así como el perro que vuelve a su vómito y que repite su insensatez, va a arruinar su vida, ¿sí o no? Sí. Fuerte, ¿sí o no? Sí. Sí. Y es tan insensato que después de que arruinó su vida, ¿sabes qué hace? Luego le echa la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? No, pues ¿qué no hiciste? Hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y la lista es interminable. Pero son tan insensatos, no han crecido, no han aprendido que cuando uno se equivoca vienen consecuencias, que cuando uno actúa mal las cosas no te van a salir bien. Y después de arruinar ella misma su vida, le echa la culpa a Dios. Y si no cree en Dios, ¿a quién le va a echar la culpa? A los demás. ¿Sí o no? Los demás tienen la culpa. Es que nadie me quiere. Es que nadie me comprende. Es que nadie me apoya. ¿Sí has escuchado esto? Ojalá que no sea de tu propia boca, pero de pronto algunas veces sí, ¿no? A lo mejor nosotros como cristianos, a lo mejor no nos atrevemos a tanto de echarle la culpa a Dios, pero sí a los demás. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Ya se resolvió el problema por echarle la culpa a los demás? No, ¿verdad? ¿Cómo se resolvería el problema? Pues creciendo, madurando, aprendiendo. Pero echando la culpa a los demás no se resuelve nada. En ningún nivel de la vida, en ningún área de la vida. Si una empresa está haciendo mal las cosas y le echa la culpa a la crisis, a las circunstancias, ¿con eso ya va a resolver las cosas? No. Y en el aspecto político, ¿será igual o no? Pues sí, si un político en lugar de hacer lo que tiene que hacer le echa la culpa a los demás, ¿qué se resuelve? Nada. ¿Cómo siguen las cosas? Igual y peor. Y lo mismo en el matrimonio. Si el esposo se pasa culpando a la esposa y la esposa al esposo, ¿qué problema se va a arreglar ahí? Nada. Y las cosas van a ir a peor. Entonces, nos va quedando claro que no crecer, que aunque crecer duele, no crecer duele ¿cuánto? Más. Porque es de todos los días, ¿o no? Es de todos los días. Duele más, duele muchísimo más. Y la consecuencia, fíjate bien, y la consecuencia de no crecer es que no solo se va a sufrir aquí. Dice Mateo 13, del 41 al 42. En la Nueva Versión Internacional dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecado. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Eso te suena como que va a ser algo doloroso? Sí. ¿Algo nada más? ¿O muy doloroso? Muy doloroso. O sea, no hay dolor más grande que ese. Dice, habrá llanto y crujir de dientes, lamentación de por qué no hice caso, por qué no entendí, por qué le eché siempre la culpa a los demás. Y en ese momento, por más que reconozca y quiera cambiar las cosas, ¿sabes qué? Ya no hay oportunidad de que cambien las cosas. ¿Quedaron claras las advertencias? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Qué necesitamos hacer para seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida? Si quieres crecer, no creas que es algo fácil ni sencillo, No, ni es fácil ni es sencillo. Por eso es que hay más gente inmadura que gente madura. Porque ni es fácil ni es sencillo. No significa que es imposible. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer,
jamás vamos a crecer. Si quieres crecer, escucha bien, hay 7 instrucciones que debes seguir al pie de la letra. No es 1, ni 2, ni 3. Ahorita acabo de decirte cuántas son. 7. ¿Cuáles son esas 7? Instrucción número 1. Busca la sabiduría de Dios para cada área de tu vida y síguela. Porque no se trata nada más de saber qué es lo que dice Dios. Lo primero es, ¿qué dice Dios? Y ya que sé lo que dice Dios, es hacer lo que dice Dios. Esa es la primera instrucción. Mira lo que dice. 2 Timoteo 3, 16 y 17, en la versión Biblia Libre, dice así: toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para confrontar lo que está mal, para enderezar nuestro camino y para enseñarnos lo recto. Así es como Dios provee una preparación completa para aquellos que trabajan para Él, para lograr todo lo que es bueno. ¿Qué necesitas? Ir a la palabra de Dios, porque ahí vas a aprender, ahí tú y yo es donde vamos a aprender. ¿Qué es lo que debemos hacer en cada área de nuestra vida? Y conforme vamos aprendiendo, hay veces que nos va a confrontar lo que estamos haciendo contra lo que dice Dios, y nos va a decir, no, lo que yo estoy haciendo está mal. Esto es lo que debo hacer. Y entonces, si yo escucho esa enseñanza de la palabra de Dios, va a enderezar mi camino y me va a enseñar a hacer lo recto, lo que debo hacer para crecer, lo que debo hacer, lo que es mejor que debo hacer en cada área de mi vida. Esta es la instrucción número 1. Tú y yo, y esto fíjate qué cosa tan importante. Tú y yo podemos aprender las mismas enseñanzas y crecer por las buenas o por las malas. La misma enseñanza, no otra, la misma enseñanza. Por las buenas o por las malas. Por las buenas es cuando seguimos el consejo de Dios en su palabra y comprobamos que era lo mejor. Cuando recibimos la bendición de Dios. Oye, no, pues sí funciona, claro que funciona. Oye, pues yo no sabía, como que de pronto decía, Señor, es que no me parece lógico, pero bueno, lo voy a hacer. Y lo hacemos y Dios obra. Cumple su palabra, cumple sus promesas. Aprendí por las buenas, recibiendo la bendición de Dios. ¿Y qué sería aprender por las malas? Cuando nos equivocamos por ignorar lo que dice Dios. Cuando pensamos que sabemos cómo manejar el asunto. Cuando pensamos que sabemos cómo debemos actuar. Como no sabemos lo que Dios dice, o sabiéndolo decimos, no, yo creo que en esto yo sé mejor cómo hacerlo. Ignoramos lo que Dios dice, sufrimos las consecuencias para después ir a Dios y entender por qué nos sucedió lo que nos sucedió. Ay, pues aquí estaba. Ay, pues aquí decía. No, pues Señor, ¿y entonces qué hago? Ah, pues aquí dice qué debo hacer. ¿Para qué? Para no volver a equivocarme, para evitar esas consecuencias, esos errores. Y cuando lo hago, pues recibo la bendición. Los dos aprendieron la misma enseñanza. Nada más que uno por las buenas y otro por las malas. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De las buenas o de las malas? De las buenas, ¿verdad? Pues entonces necesitas leer la palabra. Necesitas escuchar. Necesitas meditar. Necesitas pedirle entendimiento al Espíritu Santo. Necesitas ir con tu líder, ve a la célula. Y si algo no entiendes, pregúntale. Oye, yo no sé qué diga Dios de esta área de mi vida. Pregúntales. Seguramente ellos te podrán orientar. Y si ellos no pueden, te van a canalizar con la pastora. Y si la pastora no sabe, vamos a orar a Dios
Y Dios va a dar dirección para tu vida. Para que sea por las buenas y no por las malas. ¿Está bien o no? Sí. Ok, pero ¿quién tiene que hacer eso? Yo lo tengo que hacer. Instrucción número 2. Sí, bueno, ya vi. No te autojustifiques cuando te equivoques. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es no hacer eso. Qué fácil es autojustificarnos, ¿sí o no? Es bien fácil. Pues resulta que la segunda instrucción es: cuando te equivoques, no te autojustifiques. Dice Proverbios 28:13 en la Reina Valera, versión 60. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿No qué? No va a prosperar. Se va a equivocar, va a sufrir consecuencias, le va a echar se va a autojustificar. ¿Va a crecer? No. Porque la palabra de Dios es clara: el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará. Sigo leyendo. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Te equivocaste? Reconócelo. En donde sea. En tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Nos hemos equivocado con nuestros hijos, sí o no? Sí, pues reconócelo. Porque si no, no vas a prosperar y tu relación con tu hijo o tu hija se va a estancar. Y cada vez va a estar más lejos, más alejados, menos comunicación, menos cercanía. Y en el trabajo será lo mismo, ¿sí o no? Sí, es exactamente lo mismo. Cuando yo me equivoco en el trabajo y me doy cuenta, porque a veces que me equivoco y no me doy cuenta, pero cuando me doy cuenta que me equivoqué, yo soy el primero que digo: ¿saben qué? Aquí me equivoqué. Porque en algún momento va a salir a la luz que me equivoqué, ¿sí o no? Y se van a dar cuenta los demás, ¿sí o no? Sí. Y si mi equivocación afectó al cliente, ¿se dará cuenta el cliente, sí o no? Pues sí. Y si yo en lugar de reconocerlo me autojustifico, ¿voy a quedar bien o voy a quedar mal? Pues voy a quedar mal, porque es evidente para todo el mundo que yo me equivoqué. Pero lo mismo es con los hijos. Y en la iglesia y en cualquier área, todo el mundo sabe quién se equivocó. Y dices: pero pues no quiere entender, no va a cambiar, no va a aprender, no va a mejorar. El que se la vive justificando y echándole la culpa a los demás, en lugar de reconocer sus errores, jamás va a crecer, jamás va a aprender, no va a madurar, ni va a cambiar. Y por lo tanto se va a seguir equivocando, y una y otra y otra y otra vez en las mismas cosas. Por eso la instrucción número 2 es: no te autojustifiques cuando te equivoques. Reconocer que nos hemos equivocado, ¿duele o no duele? Sí duele, a nuestro orgullo, se siente herido. Pero de otra manera, Dios es claro y dice: si no lo reconoces, no vas a prosperar. Instrucción número 3: hazte responsable de tus errores, arrepiéntete y restituye el daño provocado. Si tu equivocación le afectó a otras personas, no únicamente tienes que reconocer que tu equivocación afectó a otras personas, tienes que hacerte responsable del daño que le provocaste a esas otras personas. Y hacerte responsable es restituir el daño que les provocaste. ¿Es fácil o no es fácil? No, no es fácil, pero si quieres crecer, te harás responsable. Te harás responsable. Y si resulta que porque tú te equivocaste implica que les
causaste un daño económico a alguien más, ¿qué tendrás que hacer? Restituir ese daño económico. Y si el daño fue en su reputación, ¿qué tendrás que hacer? Restaurar el daño de esa reputación y decir, ¿saben qué? No es cierto, esto que yo dije no fue así. Las cosas fueron de esta manera. Yo fui el que se equivocó. Y limpiar el nombre de esa otra persona. Mira lo que dice Lucas 19, 8 y 9, en la Nueva Versión Internacional. Pero Zaqueo dijo resueltamente, ¿Zaqueo quién? El principal, el de los publicanos, este Zaqueo. Después de que Cristo le dijo, hoy voy a ir a tu casa, se emocionó, preparó su casa, invitó a sus amigos y resulta que sus amigos, puros publicanos, puros cobradores de impuestos deshonestos, traidores a su patria y abusivos. Esos eran sus amigos. ¿Quién más quería juntarse con él? Nadie. Criticaron a Cristo. Ay, mira, tu maestro se sienta con puro publicano y pecador. ¿Qué es eso? Mira con qué clase de gente se junta. Pero Zaqueo, estando ahí, fíjate lo que le dijo a Cristo. Pero Zaqueo dijo resueltamente, determinadamente. No lo dijo por quedar bien, lo dijo porque lo había decidido. Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Estaba arrepentido Zaqueo, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque no nada más dijo, ay, perdón, pero pues híjoles, pues sí te robé, pero es que no conocía a Cristo, no había entendido, perdón. Oye, ¿y qué pasó con lo que me robaste? Híjoles, perdón. No, él dijo, no, te robé 4 veces, lo que tú me digas que te robé, 4 veces te lo voy a devolver, no 1, ni 2, ni 3, 4 veces. Es decir, lo que te robé más intereses y un pilón. Dice, y mira lo que dijo Cristo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Cristo, ya que este también es hijo de Abraham. ¿Estaba madurando Zaqueo, sí o no? Estaba creciendo, claro. A los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, no físicamente, pero en su reputación estaba creciendo, ¿sí o no? La gente a lo mejor alguno dirá, ni creo que vaya a devolver. Y otro que dijo, oye, tú me robaste tanto. Oye, no así. Pues si tú no quieres recuperar lo que te robaron y 3 tantos más, pues no vayas. Pero mira, aquí está. ¿Cambió su reputación, sí o no? Totalmente. ¿Y tú crees que iba a seguir robando? No. Decían que si alguien me ha de cobrar, que sea Zaqueo, no los otros, porque los otros siguen robando, siguen abusando. Y mira qué curioso, ¿sabes qué significa su nombre de Zaqueo? Puro, inocente. ¿Era puro e inocente este hombre? No. Era corrupto, era abusivo, era extorsionador, pero creció y se volvió puro e inocente. Cuando uno crece de verdad, porque no eran apariencias, cuando uno crece de verdad, las cosas cambian radicalmente. El amor al dinero lo llevó a dedicarse a esa profesión porque se podía abusar y defraudar fácilmente y hacerlo continuamente. Los publicanos contaban con el apoyo, le podían decir a un soldado romano, acompáñame a cobrar impuestos, y el soldado romano, como eran impuestos para Roma, lo acompañaba y podían abusar. Pero mira, tremendo cambio en la vida de Zaqueo. No solo se trata de arrepentirse y confesar, es necesario restituir el daño provocado. Instrucción número 4. Enfrenta las consecuencias de tus errores y aprende de ellos. ¿Duele o no duele? Al que está tomando, cuando no hay consecuencias, ¿cómo se le ve?
¿Cómo lo ve uno? Contento, alegre, con los amigos. Pero ¿qué tal al otro día con la cruda? ¿A poco se ve contento? ¿Y qué tal si hubo pleito y el ojo morado? O hubo tanto que llamaron a la policía y despierto en el ¿cómo se llama? ¿El corralito? ¿O cómo le llaman? Torito. El torito, ¿no? Ahí recontentos todos, no, vamos a seguirla, no, ahí no, pues hablando, oye, ven por mí, ¿no? ¿O no? No que yo haya estado, pero me imagino. ¿Verdad que ahí no está nada contento? Enfrentar las consecuencias de nuestros errores duele y duele mucho. Mira lo que dice la palabra, Proverbios 15:31, en la Biblia de las Américas. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que escucha las reprensiones de la vida, por supuesto, el que escucha la palabra va a morar entre los sabios, ¿sí o no? Pues aún, sí, por supuesto, pero aún el que se equivoca, si aprende de esas reprensiones, de esas consecuencias, dice de la palabra que también va a estar entre los sabios. Y no porque nunca se haya equivocado, sino porque se equivocó, pero aprendió. Tenemos la idea equivocada de que cuando nos arrepentimos de algún pecado, Dios hará desaparecer las consecuencias sobre nuestra vida. Y vuelvo a repetir, tenemos la idea equivocada de que si me arrepiento, Dios va a borrar las consecuencias. No, Dios nunca dijo eso. Dios dijo, el que escucha las reprensiones de la vida, morará entre los sabios. ¿Y por qué tiene que escuchar las reprensiones de la vida? Porque no quiso escuchar la sabiduría de Dios. Pero si escucha las reprensiones de la vida, entonces también va a estar entre los sabios. Hubo un tiempo en el que tomé muchas malas decisiones y acabé grandemente endeudado. No te voy a contar el detalle. Ya lo he platicado en otras ocasiones. Y ya se me está acabando el tiempo, entonces me voy a brincar esa parte. Reconocí todos cuando ya estaba hasta acá de deudas. Yo creo que no estaba hasta acá, estaba hasta acá de deudas. Cuando estaba hasta acá de deudas, reconocí todos y cada uno de los errores que había cometido. Todos y cada uno. Ahí uno sí se pone bien sedita, ¿verdad? Cuando ya estás hasta acá de las consecuencias, cuando ya te alcanzaron, ahí sí uno está bien sensible, ¿no? Ahí sí. Cuando no quiso entender de otra forma, pues uno tiene que llegar a ese punto, ¿no? Le pedí perdón a Dios. Y te digo algo, sé que me perdonó. En el momento en que me arrepentí y le pedí perdón, sé que me perdonó. Sin embargo, aunque Dios ya sabía que me había perdonado, yo seguía grandemente endeudado y padeciendo las consecuencias de todos los errores que había cometido. Y ya Dios me había perdonado. ¿Y sabes qué? Tuve que pagar todas y cada una de mis deudas. Todas. Y tuve que limitarme mucho tiempo para poder pagar todas mis deudas. No fue fácil. Lo mínimo para poder sobrevivir, para comer, para desayunar, comer y cenar, pero no creas que en esa época, ay, pues se me antojó una carne asada, no, atún, arroz, frijoles. Ay, a mí que me gusta tanto la fruta, una fruta para toda la semana. Una papaya que dure toda la semana. Una sandía que dure toda la semana. Un melón que dure toda la semana, porque si no voy a quedar con antojo. Pues mejor comer poquito diario que atascarme. Y no lo sufrí yo y mi familia. Con muchas limitaciones, ¿para qué? Para salir de deudas.
Y no fue un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Fue 2 años. Y a lo mejor un poquito más. Limitarme durante mucho tiempo para poder pagar mis deudas. Pero ¿sabes qué aprendí durante esta dura y larga lección de la vida? Aprendí a administrar mejor el dinero. Aprendí a vivir dentro de mi presupuesto. A no gastar de más y a no volverme a endeudar. Aprendí a ahorrar, a ser previsor y a tomar mejores decisiones. Todo eso aprendí. ¿Me hizo sabio esa lección dura de la vida, sí o no? Sí, porque la escuché. Porque la escuché. Me hizo sabio en esa área. Porque escuché la lección. Y de la misma manera, cuando la vida nos da una lección porque no quisimos escuchar el consejo de Dios, que esa es la primera instrucción. Cuando no quisimos, pues entonces aprende. No quisiste por las buenas, pues aunque sea por las malas, pero aprende. Y si aprendes, entonces vamos a aprender sabiduría y vamos a actuar con sabiduría en lo sucesivo. Cuando me habla un banco, oye, que te queremos regalar una tarjeta de crédito sin comisión anual y de por vida. Pestañea y te la damos. No, espérame, no estoy pestañeando, estoy con los ojos abiertos. No me interesa. No me interesa, y no me interesa, y no me interesa. No manejo crédito. Oye, pero no manejas de esta. No me interesa. Sí manejé, pero no me interesa. Y no me interesa, y no me... ¿Cómo te quieren dar? Algunos dirán, no, es que... Y además te lo dicen, no, por su buen manejo financiero le queremos dar una línea de crédito. No, gracias. Pues no se ve mucho que me aprecies, digo, si me quieres endeudar, en realidad no se ve que me quieras apreciar mucho, ¿no? Pero bueno, esa fue la 4. La 5, ya hasta la pagaron, se rindieron acá arriba. La 5, si Dios, escucha bien, si Dios ha decidido que necesita aplicarte una disciplina, recíbela y aprende. Unas son las reprensiones de la vida y otras son las disciplinas de Dios. No son la misma. Hay veces que decimos, no, pues tenemos una consecuencia, pero es una consecuencia natural. Y de pronto, no, pues es que Dios me está disciplinando. No, es una reprensión de la vida. La sabiduría te ayuda a discernir, no, pues esta es una consecuencia natural. No, es que me corrieron el trabajo, el diablo me está atacando. Oye, pues es que no cumpliste. Estás siendo irresponsable, no estás haciendo tu trabajo. Pues lo natural es que te corra, no es que el diablo, no es que Dios está probando mi fe. No, Dios no está probando tu fe. La vida te está dando una lección. Si no eres un trabajador responsable, te van a correr. Te van a correr, no te van a aumentar, te van a correr. Y no es ni Dios ni el diablo, es la vida. Pero cuando de pronto, fíjate bien, cuando de pronto Dios se da cuenta que no entendiste, que no recibiste la primera llamada de atención, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y vino una reprensión de la vida y no entendiste, y vino otra, y Dios te siguió hablando, y vino otra, y otra, y otra, llega un momento en que Dios dice, no, este ya necesita vara. Ya necesita vara, no va a entender de otra manera. Necesita vara, y entonces ahí es donde Dios interviene. Y no es ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino cuando insistimos y no entendemos. ¿Cuántos reconocen que han sido disciplinados por Dios en algún momento en su vida? Yo. Muy bien, varios. Hebreos 12, del 5 al 6 y después el versículo 11. En la palabra de Dios para todos dice así: son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como hijo. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos,
da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Cuando Dios ve que necesita intervenir porque ya no vamos a entender de otra manera, Él interviene y nos da una buena zarandeada. No es una, ahí, ¿cómo saber cuándo es una u otra? ¿Por qué? Porque el asunto es que Dios ya nos ha estado advirtiendo, nos ha estado hablando a través de su palabra, a través de algún consejo. Hemos tenido consecuencias en nuestra vida y no hemos querido entender, y de pronto Dios dijo, ok, ahora yo me encargo. Y contra toda naturaleza, uno diría, no, es que ahora esto me va a salir bien, y no, y Dios dice, no. ¿Por qué? Porque soy yo. Escuchamos, sabemos que hay un versículo que Él dice que cuando Él abre, que nadie cierra, pero también cuando Él cierra, que nadie abre. Esas son las disciplinas del Señor. Que cuando no es que estamos viviendo una consecuencia, es que Dios ha tomado la decisión de cerrar. Y contra todo pronóstico y contra toda circunstancia y contra todo, se cierra y se cierra y se cierra y dices, pues no entiendo. El Señor te está disciplinando para que aprendas. Y de momento, otra vez, ¿es agradable? No, dice el versículo 11, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. Duele. La disciplina duele. Pero después de haber sido corregidos, si recibimos esa disciplina, da buenos resultados. Corregimos el rumbo. Y ahora tenemos paz. Proverbios 15:32, en la Nueva Traducción Viviente, dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Crecerás. Cuando Dios decide disciplinarte, recíbela. No digas, pero ¿por qué a mí y a Él no? Pues porque Dios todavía tiene esperanza que el otro entienda de otra manera. Tú ya no tenías esperanza, y porque Dios te amó, dijo, te toca la vara, para que entiendas. Instrucción 6. Niégate a ti mismo y busca la llenura del Espíritu Santo y su poder. No crees, dice la palabra, ¿quién por más que se esfuerce añadirá a su estatura 30 centímetros? Nadie. Bueno, 30 no, pero 25. Tampoco, ¿verdad? Bueno, 20, 10, 5, 1, ni un milímetro. Por más que te esfuerces y te estiras, estoy haciendo ejercicios. ¿Tú quisiste hacer ejercicios, pa? No. Pues aunque los hubiera hecho. Cristo dijo, ¿quién por más que se esfuerce va a añadir a su estatura un codo? De la misma manera. ¿Quién es que ahora sí quiero ser maduro? Pues si nada más estás esperando por tu esfuerzo, tampoco lo vas a lograr. Pues que ahora quiero ser más espiritual. Pues que ahora quiero escuchar mejor, o ser mejor. Bueno, hay cosas que sí puedes hacer, pero hay otras que no puedes hacer. Y si tú estás tratando de hacerlo por tus propios méritos, no lo vas a lograr. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 7 y 8, Nueva Biblia Viva. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Así es la naturaleza pecaminosa. Y si esa es la naturaleza que hay, que domina nuestra vida en un área, ¿cuándo vamos a poder agradar a Dios? Nunca. ¿Cuándo vamos a estar bien en esa área? Nunca. Porque nuestra carne no quiere, y aunque quisiera, no puede. Uy, pues entonces estamos condenados. Dice el versículo 8, por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo y su poder, jamás
podremos agradar a Dios. ¿Está claro? Necesitamos al Espíritu Santo y su poder. Porque de otra manera, jamás, por más que nos esforcemos, jamás podremos agradar a Dios. Ahí mismo en el capítulo 8, el versículo 12 y 13, en la misma versión, Nueva Biblia Viva, dice: así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Por fin, ¿estamos obligados o no estamos obligados? Si tienes al Espíritu Santo, no estás obligado. Pero si no tienes al Espíritu Santo y su poder, no te queda de otra. Te va a arrastrar tu vieja naturaleza. Versículo 13. Si los que siguen haciendo, dice sí, los que siguen haciendo lo que su naturaleza quiere perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir a la naturaleza pecaminosa y sus obras vivirán. La única forma de derrotar a nuestra carne es mediante el poder del Espíritu Santo y dejándonos dirigir por el Espíritu Santo. Solo así, por eso necesitamos buscar al Espíritu Santo. Y ya estamos terminando. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios manifestarse en sus vidas? Hace su mano. Todos, ¿verdad? Muy bien. Fíjate, para que tú y yo podamos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, entonces, forzosamente, necesitamos atravesar situaciones de debilidad, de afrenta, de necesidad, de persecución y de angustia, para que podamos ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas. No es de la forma en la que nos gustaría, ¿verdad? Pero quieres ver el poder de Dios, pues necesitas enfrentar una situación imposible en tu vida, en la que solamente Dios con su poder te haga salir adelante, ¿sí o no? Ahí es donde vemos el poder de Dios. La instrucción número 7 es esta: reconoce tus debilidades y tómate de Dios para que su poder se manifieste en tu vida. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, escucha bien, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos en una situación imposible para nosotros y nos reconocemos nuestra incapacidad y nos tomamos de Dios, esa es la oportunidad para ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Si no queremos pasar dificultades, entonces, ¿cuándo vamos a ocupar el poder de Dios? Nunca. Pero resulta que Cristo dijo que en el mundo que íbamos a tener aflicciones, dificultades, persecuciones, problemas, pero que confiáramos porque Él ha vencido el mundo, y entonces en esos problemas, en esas dificultades, en esas debilidades, podríamos ver el poder de Dios. Los problemas se enfrentan no con fuerza de voluntad, sino reconociendo nuestras debilidades y tomándonos de Dios. Es fácil si yo les dijera: ¿quién quiere pasar problemas? ¿Quién quiere pasar este año más problemas que los del año pasado? ¿Quién dice que sí? No, ¿verdad? Pero si quieres ver el poder de Dios más que el año pasado, tendrás que enfrentar problemas, dificultades y aflicciones más grandes que las del año pasado, ¿sí o no? ¿Duele o no duele crecer? Sí. Pero es lo mejor.
pero es lo mejor. Porque no crecer duele más. Dios quiere que así como Cristo, tú y yo crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que este año sea de un gran crecimiento en nuestra vida y que esto continúe y aumente cada año más. Y cada año más, y cada año más. Hasta el último día de nuestra vida. 1 Corintios 13, 11, en la versión Biblia Libre dice así. Está hablando Pablo, dice, cuando era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Dejemos atrás las cosas de niños emocionales que hacen berrinche cuando no tienen lo que quieren, que actúan sin pensar en las consecuencias, que no se dan cuenta o no quieren reconocer sus errores, que no se pueden valer por sí mismos. Dejemos atrás las cosas de niños espirituales, inmaduros, carnales y faltos de sabiduría, que se les puede engañar y desviar fácilmente, que son débiles ante las tentaciones del enemigo. Ese es el llamado de Dios. Crece, no te estanques, crece en todas las áreas de tu vida, sigue creciendo. Si el Espíritu Santo te ha mostrado que te has estancado en una o varias áreas de tu vida y hoy has tomado la decisión de seguir las instrucciones de Dios para que puedas crecer cada día, aunque te duela, ponte de pie y vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos delante de ti con una gran oportunidad. Un año que empieza en el que más que los propósitos de año nuevo que uno podría plantearse, este es tu propósito para este año y para cada día de nuestra vida de este año y para cada año de nuestra vida. Que no nos estanquemos, que sigamos creciendo. Está claro en tu palabra. Sí, son varias cosas, pero tenemos la oportunidad que esta, como todas las palabras que tú nos das, que hemos estado compartiendo, quedan grabadas y puedo volverlo a escuchar y tu Espíritu Santo me puede recordar y yo puedo ir y tomar la palabra y repasarla y conscientemente ir siguiendo cada una de estas instrucciones en mi vida cada día, para que podamos realmente experimentar un crecimiento en nuestras vidas. Porque no vamos a crecer únicamente por habernos puesto de pie y orar. Eso no nos va a hacer crecer. Esto simplemente es una forma en la que en lo que reconocemos, sí Señor, reconozco que me he estancado. Tú sabes exactamente en qué áreas de nuestra vida cada uno de nosotros nos hemos estancado. Y lo estamos reconociendo, pero tenemos que seguir las demás instrucciones. Tenemos que hacer lo demás. Y en nuestra debilidad y en nuestra imposibilidad, tomarnos de ti y buscar el poder de tu Espíritu Santo. Para poder contrarrestar nuestra carne, que es la que nos arrastra, que es la que está cómoda así, que es la que no se quiere esforzar, que es la que nos dice, pues es más fácil culpar a otros. Sí es más fácil, pero nosotros nos seguimos hundiendo. Nuestra vida se sigue hundiendo, se sigue estancando, no hay avance. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú nos has de estar recordando, que tú nos has de estar enseñando, que en la medida que busquemos tu palabra, tu dirección y tu sabiduría, nos la vas a dar. Gracias, Señor, por todo lo que tú has preparado para cada uno de nosotros en este año, que, híjoles, no es agradable el saber
o el entender, el comprender que para poder ver tu poder necesitamos enfrentar aflicciones, necesidades, problemas y dificultades. Pero si en esas necesidades, dificultades, problemas y aflicciones nos tomamos de ti, nuestra fe va a crecer. Hemos de madurar. Hemos de comprobar que en ti estamos seguros, que en ti somos más que vencedores, que en ti podemos enfrentar y hacer frente a cualquier situación conforme a tu voluntad, sin ningún atajo, sin ninguna fórmula que el mundo o el enemigo nos quiere decir: esta fórmula es mejor, esta manera es mejor. No, la verdad es lo mejor, lo que tú nos dices es lo mejor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das a mí y a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Gracias, Padre, porque si somos diligentes para poner en práctica esta que es tu palabra, entonces hemos de ver cómo va avanzando el tiempo, y no solamente va a avanzar el tiempo, hemos de ver cómo tu palabra se va cumpliendo en nuestras vidas y cómo vas obrando y cómo te vas manifestando de tal manera, Señor, que se va cumpliendo, que estamos siendo transformados, que estamos siendo edificados, que estamos avanzando y que estamos creciendo, así como dice la palabra, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. A ti la honra y la gloria siempre, mi Dios.